Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Amén. Palabra de Dios, hermanos. De esta manera seguimos con este orden de culto, de acción de gracias, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con ahora cantamos el himno número 140. Los que no traen himnario, pues ahí está en la pantalla. Venid, fieles todos. Himno 140. Himno 140. Venid, fieles
Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Una invitación en este himno. El himnólogo nos invita a adorar diciendo: venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Vamos a dar lugar a una lectura, un poema. Sabemos que Cristo es quien ha dado inspiración a lo largo de la historia. Cristo ha inspirado a hombres, mujeres. Cristo ha inspirado en cantos, en poesías, poemas, literaturas. Y hay mucha literatura que habla acerca de Jesucristo. Diferentes temas, diferentes palabras que podemos encontrar, tanto como consejos, ayudas, y todo relacionado a Jesucristo. Todo gira en torno a Jesucristo. Vamos a escuchar un poema referente al nacimiento de nuestro Salvador a través de nuestra hermana Eleazar Hernández Hernández. Poema titulado ¿Quién ha nacido? Un niño precioso nos nace en Belén. Su rostro es hermoso, su nombre Emmanuel. Él viene a salvarnos de nuestro dolor, Él viene a mostrarnos de Dios el amor. Cunita sencilla la madre arregló, en un pesebrillo de pobre mesón. Le besa, le acuna, le canta su amor, y sabe que el niño es hijo de Dios. Muy pobre parece el lugar, mas hay un tesoro que no tiene igual. Hay gozo, esperanza, hay fe y hay piedad, y el niño es la vida, la luz, la verdad. El niño es hijo eterno de Dios, del nombre que cree será el Salvador. Por eso ha dejado su trono de luz, por eso nos brinda su paz y su salud. Qué bella es la historia de la Navidad, del niño que nace en Belén de Judá. Le doy mi cariño y todo mi amor, y quiero que sea mi Rey y Señor. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Continuamos alabando a nuestro Señor con dos himnos. El primero, el himno 137. 137. Tú dejaste tu trono.
127, oíd un son en alta esfera. Himnos que nos llevan a una adoración, himnólogos, hombres que con ese mismo anhelo, ese mismo amor que ahora nosotros profesamos, una fe, un amor hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor, es como fueron inspirados para escribir estos cantos, estos himnos. La Escritura dice, Salmos 145, 4 al 6, dice de la siguiente manera: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. El salmista nos habla acerca de hechos maravillosos, hechos que, como su nombre se indica, algo que sucedió. Y ciertamente el nacimiento de Cristo es un hecho histórico. Sucedió, ocurrió hace poco más de 2000 años. Cristo vino a este mundo. Y con esa fe que tenemos, que aunque no lo vimos, no vimos a Jesús envuelto en pañales, pero la Escritura
la palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, revela el nacimiento de Cristo. Y es un hecho maravilloso, como dice el salmista, por el cual vamos a elevar una oración de gratitud, una oración de agradecimiento a nuestro Dios por esta bendición tan grande, de que ahora conocemos la maravillosa historia de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar lugar a mi hermano anciano de iglesia, Miguel García, para que nos dirija con esta oración. Bueno, hermanos y hermanas, yo voy a hacer la oración de gratitud a Dios por ya que titanki y cune para tuante tech maquistico tech magaco la salvación. Las camaticia a nuestro Dios, Padre nuestro Dios, o Dios de mis cuaitas camati paini tapoyawe y catamo takneri no que ni catitstuque senti como Sanse familia, oh Dios, timitzhueitas kamate, oh Dios, porque tati chiqui se güey obra desde neto nalia tuante amutkitstuque, pero tati Dios nojia tititanki, setze mukune walaji paeni tatpakishko, para nojia techmakaku la salvación, para nojia Kishti, Kambatuante Titstuya, Dios, Paini Tapuyau, Timistas Kamate, oh Dios, Nuchi Tentat Chitu, Pacase Tuante Temuconeva, Katinika Titstuke, Tatkita Keski, hermanos y hermanas, y Nuchi Coneme, Nika Titstuke, Timitzhuaychiwa, Huecapantalia Mutuca, Tati Dios, porque Amot Pía, Taya Seik Tamandi Chihuase solamente, Timitzhueitas kamate, oh Dios, purino, nojia, caridad chiqui, tat Señor Jesucristo, titemac monemilis, por nuchi la humanidad, nojia tat neki, manuchi y pantica la salvación, Padre, paine tapuyagua, kiamba temistas kamatilia, por nuchi tentati chiqui, netonalia, wa para tuante hama, tat mu iglesia, mu pueblo, nica hecho presente, catistá noche tiquín rescatado, tat quinquiste, paino nojía el pecado, Dios. Quiamba me estás camatilia, noche tendichito, nojía llega nica tisendituque, timuconewa, timitzhuichiwa, timistas camate, oh Dios, por noche tendichito, oh Dios. Quiamba me estás camatilia, Guatá de Chacanas, Paini, ora, Dios, Tashizunica, catamos Santo Espíritu. Padre, que amba tu mucaba, noche patamos Santo Mano, Guatamistas Camati, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mantenernos un tiempo sentados y vamos a presenciar la participación de los niños de la iglesia que van a participar en este momento. Adelante.
Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta tarde, los niños de la Escuela de Formación Cristiana también van a participar con unas alabanzas para exaltar el nombre de nuestro Dios en agradecimiento por lo que Él hizo de enviarnos a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Por un sendero rumbo a Belén, vieron la noche caer. Al llegar a Belén, no había lugar para él. Solo un pesebre pudieron ver que acogería al rey. Aleluya, en los cielos se oyó. Dios a su Hijo así envió para darnos salvación. Todos acéptenlo hoy, Él nos llama con mucho amor, para que obtengan su redención y sientan su bendición.
para honra y gloria a nuestro Dios. Salmo 8 nos dice: de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La fe del niño es una fe inocente, pero una fe genuina. Y con estas alabanzas que hemos escuchado a través de los niños, vamos a ahora abrir la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a leer como lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Evangelio según San Mateo, versos 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Nos ponemos de pie si ya lo encontraron. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra y lo leemos de manera alternada. Yo inicio el verso 18, ustedes continúan el verso 19 y nos unimos al final, el verso 25. Dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos.
con esta lectura que narra esta historia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació, Jesús vino a este mundo, nació por ti y por mí, para darnos salvación y vida eterna. Vamos a estar atentos ahora a escuchar el mensaje que contiene el coro que van a participar los hermanos de la iglesia, el coro de la iglesia, con alabanzas, himnos, que trae un mensaje, trae una enseñanza. Meditemos en esa enseñanza, en ese mensaje que contiene estas alabanzas. Adelante.
Hemos venido a celebrar y a contar la historia de redención de Dios, una historia que comenzó incluso antes del inicio del tiempo. Pero esta noche nos centraremos solo en una pequeña parte de esa historia, el momento en que un niño nace de su madre, María, en un establo en Belén. Y no queremos solo contar la historia, sino compartir el plan que este niño llevaría a cabo algún día para su padre. Acompáñanos ahora mientras nos regocijamos en él con el corazón, el alma y la voz. Y sí, él vino en el momento perfecto y le pusieron por nombre Jesús. Era la señal de Manuel, Dios con nosotros. Hubo una gran celebración tras su nacimiento. Ángeles y una estrella anunciaron su llegada. Pastores y sabios cayeron ante él y lo adoraron. El plan de Dios comenzaba a desarrollarse, porque el mismo Dios que dijo que la luz brille en medio de la oscuridad, hizo brillar su luz en nuestros corazones para reflejar su gloria al mundo entero. Le hemos pedido que brille en nosotros y a través de nosotros para que ustedes puedan verlo como nosotros le vemos a él.
con este coro de la iglesia, vamos a dar lugar al pastor presbítero Roberto Hernández Cruz, quien compartirá la palabra de Dios. Escuchemos el mensaje, hermanos. Palabra de Dios, palabra que, como decía el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Meditemos, hermanos, en la palabra de Dios a través de nuestro hermano, el pastor Roberto Hernández Cruz. El hermano viene de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, y él nos compartirá la palabra de Dios. Dios les bendiga. El texto que vamos a meditar, Mateo 1:23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A manera de introducción, hermanos, vamos a ver un poquito de historia, hermanos. ¿No les gusta la historia? ¿Si quieren ver la historia? No, los niños dicen que no, ¿verdad? Les voy a dar una definición, hermanos. Fíjense, la historia se define. ¿Qué es la historia, hermanos? Dice, narra hechos reales, comprobables y objetivos que sucedieron en un tiempo y lugar concretos, buscando causas y evidencias. Eso es la historia. Ahora les voy a decir qué es un mito. Mito, dice, es un relato simbólico, tradicional y a menudo ficticio, que usa elementos sobrenaturales para explicar orígenes, el cosmos o la condición humana, sin pretender objetividad, sino significados profundos y culturales. Bueno, esa es la diferencia, hermanas y hermanos, ¿verdad? Historia, entonces, ¿qué tiene que ver con hechos reales, comprobables y objetivos que sucedieron en tiempo y en un lugar concreto? Y el mito es un relato simbólico, tradicional, ficticio, dice. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre la historia y los mitos. Les voy a hablar un poquito de historia, hermano. No es mito, ¿verdad? Es historia. ¿Cómo llegó a ponerse el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo? Sí, porque nosotros lo celebramos, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia ya estaba la celebración. Ya estaba la celebración, hermanos. Entonces, ¿cómo llegó este día a celebrarse como el nacimiento de Cristo? Les voy a decir, hermanos, Clemente de Alejandría fue uno de los primeros escritores cristianos en mencionar y en querer saber la fecha del nacimiento de Cristo alrededor del año 200. Clemente de Alejandría, él suponía, ¿verdad? Él propuso el 20 de mayo.
Pero ¿qué año estamos hablando, hermanos? ¿Qué año estamos hablando? El año 200, hermanos. Clemente de Alejandría, dice él, el 20 de mayo era el nacimiento de Cristo. Otros autores de la época propusieron otras fechas, como Cipriano propuso el 28 de marzo, y Hipólito, que propuso el 2 de abril. Lo que demuestra, hermanos, que ya en hechas fechas estaba el deseo de querer saber, ¿verdad?, qué fecha había nacido el Señor Jesucristo. Año 200, hermanos. ¿Quién fue el primero en mencionar 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo? Sexto Julio Africano, en el año 221. 221, hermanos. Él fue el primero en decir 25 de diciembre. Fíjense qué fecha estamos hablando, hermanos. Es importante estas fechas, hermanos. 221, dijo Sexto Julio Africano, fue el que menciona esta fecha. Aunque la primera mención directa de su celebración, pues ya viene en un calendario litúrgico del año 354, ¿sí? Entonces, pero Sexto Julio Africano fue el primero en decir 25 de mayo. Ya en el 354, pues ya está en un calendario litúrgico, hermanos, la fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Cristo. Otra forma, hermanos, de explicarles es que ellos en esos tiempos, hermanos, cómo llegaron a establecer, por extraño que parezca, la clave para fechar el nacimiento de Jesús podría residir en la fecha de su muerte. Porque ellos hablaban así, una vida perfecta, hermanos. Sí, las personas que tienen una vida perfecta, dice, cierran un ciclo perfecto. Entonces, mueren el día que fueron concebidos. Entonces, hermanos, buscando la fecha de cuando murió, fue crucificado el Señor Jesucristo, Tertuliano de Cartago informó que fue el 14 de Nisán, mes de los judíos, el día de la crucifixión. Y ese día, hermanos, cae el 25 de marzo. 14 de Nisán, pero es en nuestro calendario 25 de marzo. Es el día que fue crucificado. Pero ellos decían, bueno, el día que fue crucificado es el día que fue concebido, porque es una vida perfecta. Entonces, si le aumentan 25 de marzo y le aumentan 9 meses, es como ellos llegaron a establecer 25 de diciembre, hermanos. No es la única forma, hay otra forma, hermanos. Hay otra forma. Les voy a decir, hermanos. Dice que puede establecerse la fecha del nacimiento de Cristo de las Sagradas Escrituras en 2 pasos. Lo hizo un historiador, investigador, hermanos. Primero, establecer la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. Y el segundo paso, usar el cumpleaños de Juan el Bautista como la clave para encontrar el nacimiento de Cristo. Podemos descubrir que Cristo nació a finales de diciembre por la primera observación de la época del año en que Lucas describe a Zacarías en el templo. Esto nos proporciona la fecha de la concepción aproximada de Juan Bautista y a partir de ahí podemos seguir la cronología que Lucas nos da y eso nos aterriza a finales de diciembre.
dice Lucas, refiere que Zacarías sirvió en el turno de Abías, Lucas 1:5, que las escrituras registran como el turno octavo entre los 24 turnos sacerdotales, de ese Nehemías 22:17. Cada turno de sacerdote servía una semana en el templo durante 2 veces al año. El turno de Abías sirvió durante la 8ª semana y la semana 32 en el ciclo anual. Sin embargo, ¿cuándo comenzó el ciclo de turnos? José Henry Friedrich, ¿sí? Alemán, hermanos, por eso está difícil la pronunciación, pero demostró convincentemente que el primer turno sacerdotal de Joharit estaba de servicio durante la destrucción de Jerusalén en el 9º día del mes judío de Ab. Y así el turno sacerdotal de Joharit estaba de servicio durante la 2ª semana de Ab. En consecuencia, el turno sacerdotal de Abías, que es el turno de Zacarías, estuvo sin duda sirviendo durante la 2ª semana del mes judío de Tisrei, misma semana del día de la expiación, en el 10º día de Tisri. En nuestro calendario, el día de la expiación sería aterrizado entre el 22 de septiembre y el 8 de octubre. Zacarías e Isabel concibieron a Juan el Bautista inmediatamente después que Zacarías cumplió su turno. Esto implica que Juan Bautista habría sido concebido en algún lugar alrededor del finales de septiembre, lo que coloca el nacimiento de Juan a finales de junio, ¿sí? Más específicamente del 25 de junio. Y acuérdense que Juan era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, si él nació el 25 de junio, le aumentamos los 6 meses, ¿sí? Que sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Es como vino a establecerse la fecha, hermanos, del 25 de diciembre. Son algunas formas, hermanos. No es que nada más la iglesia dijo, vamos a celebrarlo, pues me parece bonito esa fecha. No, hubo un porqué establecer esa fecha, hermanos. Eso es historia, hermanos. ¿Qué es mito, hermanos? Les voy a hablar de mito, un poquito de los mitos. Ya decimos la definición. Bueno, los romanos, ellos tenían mitos también. Los griegos tenían dioses mitológicos. Bueno, los romanos también tenían dioses mitológicos. Dioses mitológicos, hermanos. Muchos. Pero por señalarles algunos, hermanos. Ustedes saben que el lunes, ¿por qué se llama lunes? ¿Por qué se llama lunes, hermanos? ¿De dónde viene? ¿De dónde le pusieron lunes? ¿Y dónde le pusieron martes al día? ¿De dónde le pusieron miércoles? Jueves, viernes. Pues viene de los romanos, hermanos. Y el lunes se refiere a la luna. Y el martes a Marte, al dios Marte de los romanos, dios de la guerra. Y el miércoles, Mercurio. Y el jueves, Júpiter. Y el viernes, y el sábado, Saturno. Y el domingo, el sol, el día del sol. Así los romanos, ¿le estoy hablando a quién? Los romanos, no nosotros, hermanos, ¿sí? En la mitología romana ellos tenían esos dioses y así le pusieron a los planetas y los días, hermanos, quedaron. Los romanos en aquellos años, hermanos. Bueno, así que cualquier día, hermanos, ¿sí? Pues si dicen, no es que yo voy el lunes, pues lleva un nombre de la luna, ¿sí? Y el martes, pues lleva el nombre de Marte. Pero eso es que
mitos, mitología, hermanos. ¿Sí? ¿Y el domingo? Para los romanos era el día del sol, pero hoy en día nosotros se llama domingo. ¿Qué significa domingo, hermanos? ¿Qué significa domingo? Nos reunimos los domingos, ¿verdad? Nosotros. Y ya dijimos lunes, la luna, y martes, miércoles, y todos tienen. Pero el domingo no. Sí, a los romanos, para ellos sí, pero nosotros hoy en día, hermanos, se le cambió. Nosotros no le llamamos día del sol, nosotros se llama domingo. Y el domingo significa del Señor. ¿Sí? La palabra domingo, ¿qué significa? Del Señor. ¿Por qué? Porque es el día en que nos reunimos los cristianos, es el día del Señor. ¿Sí, hermanos? Nosotros entonces nos reunimos, hermanos, para adorar a Cristo, el Señor. Bueno, entonces, en la mitología, ya supieron, en la mitología, hermanos, el emperador Aureliano estableció en honor al nacimiento del sol invicto la celebración del 25 de diciembre. ¿Pero en qué año, hermanos? 274. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Primero los hermanos tuvieron esa inquietud de buscar el día del nacimiento de Cristo, de establecer la fecha, ¿sí? De decir, tal fecha, y vamos a hacer algo. Y después Aureliano, ¿verdad? Dijo, pues ellos, como ellos adoraban al sol, pues dijo, ¿verdad? Vamos a establecer el 25 de diciembre una fecha de celebrar. Pero eran ellos, los romanos. Era Aureliano, porque Aureliano lo asociaba con él, el nacimiento del sol, la aurora, como él se llamaba Aureliano, ¿verdad? La aurora, dice, el nacimiento del sol. Entonces vamos a poner al sol invicto, dijo. Pero, hermanos, eran ellos. Con el tiempo, hermanos, pues llegaron a chocar esas. Uno Aureliano celebrando sus mitos, los cristianos no celebrando mitos, celebrando la realidad, hermanos, de la historia. Y llegaron a chocar esas festividades, pero la Navidad no derivó. Fíjense, hermanos, esto es importante. La Navidad no derivó de la celebración de Aureliano, del sol invicto. ¿Sí, hermanos? ¿Me explico? La Navidad no derivó de ahí. Eso fue antes, la Navidad fue antes, fue primero. Y después ya Aureliano. Bueno, cuando se encontraron, ¿verdad? En la historia, cuando hubo ese choque cultural, hermanos, vuelvo a decirles, ¿verdad? Yo creo que la otra vez les decía, pero vuelvo a decirles, ¿quién ganó, hermanos? ¿Quién ganó? Pues la celebración del nacimiento de Cristo, hermanos. ¿Sí? Porque ya nadie se acordaba de esas cosas, ¿sí? Del sol invicto, nadie se acordaba, hermanos. Hasta que lo volvieron a revivir en años, en estos años, ¿verdad? Los quieren volver a decir que la Navidad deriva de esas fiestas paganas, hermanos. Pero eso no es así, hermanos. No es así, hermanos. La Navidad no deriva de eso. Hubo ese encuentro, ¿verdad? Ellos celebrando eso, los cristianos el nacimiento, pero se llegó a borrar ese nacimiento, esa celebración de Aureliano. Ya nadie se acordaba, hasta que desde adentro los han querido revivir.
Pero nosotros, hermanos, nosotros no celebramos al sol invicto, no celebramos ninguna festividad pagana, no deriva de ninguna Saturnalia tampoco. Saturnalia, acuérdense que los romanos adoraban a Saturno el sábado, de ahí vienen esas Saturnalias, y no llegaban al 25 de diciembre, hermanos. Entonces, hermanos, así está, hermanos, a grandes rasgos, para que entendamos, hermanos, y no nos enredemos. Es la diferencia, hermanos. Eso es historia y lo quieren enredar con mitos, y entonces le sacan a los cristianos, ¿verdad?, que no deben celebrarla. Y es entonces un error, hermanos, en que están cayendo muchos cristianos, iglesias, e inclusive pastores, ¿verdad? Y que salen diciendo que la Navidad es pagana. ¿De dónde viene eso? Pues es el ataque del enemigo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué precisamente quieren atacar la Navidad, hermanos? ¿Por qué no dicen, voy a atacar los vicios? Bueno, sí estamos de acuerdo, que se eliminen los vicios. Voy a atacar la idolatría. Bueno, sí que se elimine la idolatría, está bien. No, pero dice, no, inclusive que diga, ¿verdad? No hay que celebrar a Santa Claus, no hay que meterlo en la Navidad. Pues está bien, estoy de acuerdo. ¿Por qué no dicen eso? No, dicen la Navidad. Porque Navidad significa nacimiento, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, hermanos. Y eso sí está en la palabra de Dios. Cristo nació. Y ahora en la actualidad ya también han sacado otra. ¿Qué han sacado, hermanos? Que ya no quieren que diga Feliz Navidad. ¿Sí saben, verdad? Ya no quieren que digan Feliz Navidad. ¿Ahora qué quieren que digan? Ahora dicen, no digan Feliz Navidad, digan Felices Fiestas, dice. Porque no vayas a ofender a las otras. No, Feliz Navidad, hermanos, es Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, y muchos sí están siguiendo también, ya andan con felices fiestas. No, Feliz Navidad, hermanos. Si es lo que celebramos. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué dijo la Virgen? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y que por si no lo entendemos, Mateo se encargó de traducirlo y dice que significa Dios con nosotros. Hermanos, es algo hermoso, ¿verdad? Es algo digno de celebrarse. Dios con nosotros, hermanos. Dios interviniendo en la historia de la humanidad. Dios interviniendo en nuestra propia historia. Es algo digno de celebrarse, hermanos. Acuérdense, hermanos, que Dios les mandó tres fiestas anuales al pueblo de Israel, que celebraban la intervención de Dios en su historia. ¿Cuáles son? La fiesta de la Pascua, por ahí dijeron la Pascua. Luego, de las cosechas, primeros frutos. Y luego, tabernáculos, 3 fiestas anuales, los tabernáculos. Esa les mandó Dios. Bueno, ahora vean ahí, hermanos, vean. San Juan, a ver, lean San Juan, hermanos. San Juan 22. San Juan capítulo 10, perdón. San Juan capítulo 10, versos 22 y verso 23. ¿Qué dice? Lo leo, hermanos, lo leo.
celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hasta ahí. ¿Qué fiesta estaban celebrando, hermanos? ¿Y qué fiesta fue Jesús? No era la fiesta de la Pascua. No era la fiesta de las cosechas. No era la fiesta, ¿qué dijimos? Pascua, cosechas y tabernáculos. No era la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué estaba Jesús? Jesús no les dijo, no pueden celebrar ustedes una fiesta. Ustedes no pueden poner una fiesta. O sí les dijo, no les dijo, hermanos, andaba Jesús ahí en la fiesta de la dedicación. Ahí en la placa del templo que está ahí dice, dedicado. O le tomé una foto, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí en la placa del templo? Porque menciona esa palabra, hermanos. Menciona esa palabra, ¿verdad? A ver. Dice ahí en la placa, hermanos. Dedicado, dice Templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Getsemaní. Dedicado para la gloria de Dios. Dice. ¿Y esta qué era fiesta, hermanos? De la dedicación. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Rápido les explico, hermanos. Rápido les explico. No era de las 3 fiestas que estableció Dios, que les digo celebre. No. Esta fiesta viene, acuérdense que hay 400 años de silencio entre el último profeta y Mateo. Y ahí hay un periodo de historia. No hay libros sagrados, no hay inspiración, pero hay historia. Y en ese tiempo Antíoco Epífanes IV quiso abolir la fe, quiso quitarles la fe a los judíos, inclusive entró al templo. ¿Y qué hizo en el templo, hermanos, de los judíos? Una abominación, que sacrificó un animal que era inmundo para los judíos. ¿Un qué? ¿Qué sacrificó? Un cerdo, hermanos. Entonces, ellos se resistieron, hermanos. No se dejaron quitar la fe. Lucharon, hermanos. Los macabeos, ahí está esa historia, hermanos. Sí, no son libros inspirados, pero es historia. Y ahí está. Y ganaron. Y entonces volvieron a dedicar el templo, a purificarlo. Lo purificaron y a dedicarlo otra vez. Entonces, esa es la fiesta de la dedicación. Era invierno, dice. Y ahí andaba Jesús, hermanos. Esa fiesta la pusieron ellos. Esa no se las mandó Dios, no les dijo, van a celebrar esto, no. Celebraban ellos. ¿Por qué? Porque Dios intervino, hermanos, en su historia, a favor, también como en las otras fiestas. Y entonces ellos celebraban, hoy se le conoce como el Hanukkah, o fiesta de las luces. Bueno, lo celebran ellos, ¿verdad? Su fiesta. Sí, porque pueden decir, no, es que la Navidad no está en la Biblia. No, la Navidad sí está en la Biblia, ¿verdad? No, la Navidad no hay un mandamiento. No hay un mandamiento que lo celebre. ¿Y a poco la iglesia no puede celebrar, hermanos? Aquí es una fiesta, hermanos, que Dios no les mandó. Ellos la pusieron. La fiesta de la dedicación. Y andaba Jesús ahí, era invierno, dice. No, Jesús no les dijo, no la celebren, está mal, no lo hagan, no. Celebraban ellos porque Dios intervino en su historia. Para bendición, para salvación, hermanos. Entonces, hermanos, la Navidad, ¿qué celebramos? La intervención de Dios, ¿en qué? En la historia
de la humanidad. ¿Para qué, hermanos? Para bendición, para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna, para traer luz en la oscuridad, fuerza al que no tiene ningunas, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, hermanos. No hay que celebrar, eso es maravilloso, hermanos. No es motivo de gozo, es motivo de alegría, hermanos, de gozo, de regocijo, que Dios ha intervenido, hermanos, a favor de la historia del mundo y de nuestra propia historia, hermanos. Él ha intervenido, hermanos, a favor. Porque Dios con nosotros, en la encarnación, Jesús no solo vino por nosotros, sino con nosotros, experimentando la vida humana, hermanos. Y aquel verbo se hizo carne, como dijo, lo explicó Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios con nosotros en la salvación. Su venida fue para salvarnos de nuestros pecados, trayendo reconciliación y paz con Dios. Romanos 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere estar en paz? ¿Está en paz? ¿Tiene paz? Bueno, tiene que estar en paz con Dios para que esté en paz. Y tiene que estar en paz, dice, por medio de Jesucristo. ¿Pero es por qué? Por la fe, hermanos. ¿Sí? Tienen que haber fe, hermanos. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber fe para estar en paz, hermanos, con Dios, en paz también con uno mismo, hermanos. Por eso se necesita, hermanos, en medio de tanta guerra, en tanta violencia, necesita tener fe, hermanos. Tenga fe en Jesucristo. Dios con nosotros en la vida diaria. Su presencia es una promesa continua, un consuelo en la adversidad, una fuente de fortaleza. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Dios con nosotros en la vida diaria. ¿Qué dice el Señor? No te dejaré ni te desampararé, hermanos. En medio de las situaciones, de las luchas, de las pruebas, de las necesidades, de las enfermedades, de lo que sea, hermanos, dice el Señor: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. No creas, Dios no es como los hombres para que mienta o para que se arrepienta. Los atributos de Dios, hermanos, son perfectos y Él es fiel. Dios es fiel, hermanos, es uno de sus atributos y son perfectos, hermanos, en Él. Podemos confiar, hermanos. ¿Puede confiar en Dios, hermana? ¿Puede confiar en Dios, hermano? Él es fiel. Puede confiar en Dios. Él dice: no te desampararé ni te dejaré, hermanos. Nuestra respuesta a Emmanuel, ¿cuál va a ser, hermanos? ¿Cuál va a ser su respuesta? Hermana, hermano,
los que nos acompañan, ¿verdad? Los que vienen por primera vez o los que ya han venido más veces pero no se consideran hermanos. También es para ustedes la pregunta: ¿cuál va a ser su respuesta a Emmanuel, Dios con nosotros? Los que no lo han recibido, recíbanlo. Esa debe ser su respuesta. Entreguen su vida a Jesucristo. Entreguen su vida a Jesucristo. Invitar a Jesús a habitar en su corazón, en nuestros corazones, de todos, hermanos. Juan capítulo 1, verso 7, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. No siente la necesidad, hermana, hermano, no siente la necesidad, amigo que nos acompaña, de ser limpio, de ser limpiado, hermano. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál va a ser la respuesta de Emmanuel? Dios con nosotros. Confiar en su presencia, no temer las circunstancias difíciles cuando Dios está con nosotros, hermanos. ¿Cuál va a ser la respuesta de Emmanuel? Dios con nosotros. Vivir en la paz de Emmanuel. Compartir esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, como los dice Filipenses 4, versos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Navidad es la celebración de que Dios no está lejos. Dios no está lejos de usted. Dios está con nosotros en la persona de Jesucristo. ¿Cómo responde usted al regalo de Dios? Dios le llama. ¿Cuál es su respuesta? Dicen los estudiosos, ¿verdad? Psicólogos. Dicen que en esta temporada mucha gente se pone triste. Dicen porque hay madres que no recibieron a sus hijos, no pudieron llegar. O hay hijos que ya no tienen a sus padres. ¿Sí? O se pone a reflexionar y ve que no ha alcanzado sus metas. Y se siente derrotado o derrotada. Se siente solo, se siente sola. Se siente que no ha alcanzado sus objetivos. Se siente que ha batallado. Y se ponen tristes. Y a veces están solos. Pero todos los que estamos aquí, hermanos y hermanas, y todos los que nos visitan y amigos, quiero decirle que si usted se siente solo, ya no va a estar solo, ya no va a estar sola. Y si va a ir a cenar y va a decir, no quiero ir porque voy a estar solo, voy a estar sola.
quiero decirle que no va a estar solo, no va a estar sola. Que el Señor Jesucristo, que el Dios nos dice en su palabra, hermano y hermana, también es para los hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si uno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso, hermanos, Dios con nosotros. Usted está pensando que va a cenar, que se va a sentar en la mesa, que va a estar triste, que va a estar solo, que va a estar sola, y mire, hoy puede cambiar esa situación. Hoy puede cambiar, hermanos. Usted tal vez piensa, se ha alejado Dios de mí. Hoy puede cambiar esa situación, hermanos. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice la palabra? Si alguno dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Usted va a estar, hermanos, va a llegar usted, hermana, amigo, los que estamos aquí, y se va a sentar y va a poner su cena, pero ya no va a estar solo, ya no va a estar sola. Y la familia ya no van a estar solos. Ya no van a estar solos, hermanos. Pero ¿qué tienen que hacer? Abran la puerta. Dios está tocando a la puerta. ¿Qué tiene que hacer? Abra la puerta. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo voy a entrar y vamos a cenar. ¿Sí? Cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, y los que nos acompañan, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Qué van a responder en esta noche? ¿Van a abrir la puerta? ¿Quiénes van a abrir la puerta? ¿Quiénes van a abrir la puerta? Levanten su mano. A ver, quiero que levanten su mano los que van a abrir la puerta. Que dice el Señor, voy a entrar y voy a estar. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quiénes van a abrir la puerta? A ver, levante su mano, hermana. A ver, hermano, levanten su mano. Bueno, los niños también están levantando. No sé si también pueden, hermanos. ¿Sí? ¿Quiénes van a abrir la puerta? Muy bien, de aquí, está muy bien. De allá atrás, hermanos, a ver, ¿quiénes van a abrir la puerta? De su corazón. De acá, de este lado, hermanos, ¿quiénes van a abrir la puerta? Bueno, los niños la están levantando porque ellos han entendido, hermanos. Allá arriba, ¿quiénes van a abrir la puerta de su corazón? Amén, amén, muy bien. Allá arriba hay varios, hermanos. ¿Sí? Aquí atrás, hermanos, ¿qué está pasando aquí atrás? ¿Van a abrir la puerta de su corazón? Aquí en la parte de abajo, donde está el techito, para allá. No los veo, hermanos. ¿No llegó hasta allá el volumen? ¿Van a levantar la puerta de su corazón? ¿Van a abrir, perdón? ¿Sí? Hasta allá, hermanos. Hasta acá. Muy bien. Vamos a orar. Quiero orar, hermanos. Por eso les estoy diciendo, hermanos, que levanten su mano. Porque quiero orar. Especialmente por ustedes, por los que levanten la mano. Especialmente, hermanos. Por todos, pero especialmente por ustedes. ¿Sí? Porque es la respuesta que le están dando a Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración en que abra usted su corazón y reciba a Jesucristo. Cierren sus ojos, hermanos. Y así cerrados los ojos, hermanos, todos están cerrados los ojos, les voy a pedir, voy a hacer esto, hermanos.
para orar por ustedes aquí al frente, hermanos. Los que quieren que ore por ustedes, que levantaron la mano, y si no levantó la mano, pero quiere que ore por usted, porque va a abrir la puerta de su corazón para Dios. Le voy a pedir que pase, que venga a este lugar, hermanos. Aquí hay un espacio. Los demás sigan orando, cierren sus ojos y oren. Le voy a pedir a los que levantaron su mano, aquí al frente, hermanos. Quiero orar, hermanos. De allá arriba, hermanos. ¿Pueden venir? ¿No quieren venir? ¿Alguien de allá quiere venir? ¿No quieren venir? Cierren sus ojos, oren los hermanos. Aquí hay vidas completas, Señor. Aquí hay vidas, Padre Santo, que si son para ti, Señor, son vidas completas, vidas entregadas, Padre Santo, vidas para el servicio, para la obra de esta iglesia, de este lugar, de la evangelización, de la alabanza, del ministerio, de las misiones. Aquí hay vidas completas. Gracias, Señor. Bendice la vida de estos pequeños, Padre, porque ellos también necesitan de Cristo. Ven a su vida, ven a su corazón
Y bendice a nuestra hermana también. Si tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, Padre, sánala en el nombre de Jesucristo. Nuestras hermanas que están aquí al frente, Señor, te pedimos tu bendición, Padre. Sánalas, sánalas. Ven a sus vidas, ven a sus corazones. Dios las bendiga. Dios les ayude. Dios les dé la fortaleza, hermanos. Dios las sane. Dios les libere. Dios les sane. Dios sea con ustedes. Dios les llene sus vidas, les llene sus corazones. Quita toda dolencia. Quita todo dolor. Reprende, Padre, al enemigo y trae salud, trae bendición, Padre. Trae gozo a la vida, Señor, de estas tus hijas y de estos tus hijos, Padre. Y de estos pequeñitos, Padre Santo, porque no lo esperábamos, pero tú has querido tocar sus corazones de estos pequeñitos y sabemos que son vidas completas, Padre, para tu gloria y para tu honra, Padre. Bendice a sus padres, que los eduquen, que los instruyen, que los guíen en el camino del Señor, para que no se alejen, para que no se distraigan, para que sigan en este camino, Padre Santo, del Evangelio de Jesucristo. Bendice a estos niños, Padre, están en tus preciosas manos. Y bendice, Señor, a tu pueblo, Padre, todos, Señor, los presentes. Tal vez no, por pena no pudieron o no quisieron pasar al frente, pero Señor, tu amor y tu bendición es tan grande, Padre. Sea con todos, seas con ellos, Padre, hasta el último, Señor, en la fila, hasta los últimos que están allá arriba, Señor. Sea tu bendición, Padre, la obra poderosa de tu Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, Señor. Para ti, Padre, sea, Señor, la honra y la gloria, Padre. Que haya vidas entregadas, Padre Santo. Vidas, Señor, que tú estás con ellos, Padre. Que ya no van a estar solos, ya no van a estar solas. Que tú vas a estar con ellos y vas a consolar, Señor, sus corazones, Padre. Porque tú has venido, Padre, con nosotros. Eres Emmanuel, Dios con nosotros, Padre. Tú no estás lejos, tú no nos has olvidado, tú no nos has dejado, Señor. Tú estás aquí, Padre, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, y te mueves con poder, Padre. Bendícenos, bendícenos y llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Llena, Padre, todo y cada uno de los que estamos aquí, Padre, hasta el final, hasta el último, Señor. Sea tu bendición, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén. Pueden pasar a sus lugares. Vamos a dejar el lugar para que continúen, hermanos, con el orden de este culto. Maravillosa gracia, dice el himno. Y también la Escritura nos dice, por cuanto abundó el pecado en el mundo, sobreabundó también la gracia. Y Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo quebrantado, todo afligido, conozca la gracia bendita de Dios. Dios
intervino en el mundo, decía el hermano en su enseñanza. Dios intervino en la historia, porque Jesús verdaderamente vino al mundo. Jesús verdaderamente vino a nacer en este mundo como un bebé, como un niño indefenso, inocente, frágil, pero que prometió volver. Y en su segunda venida, la segunda venida, según la Escritura y según la promesa de nuestro Señor, es que vendrá ya no como niño, ya no como bebé, sino vendrá como juez para juzgar a las naciones. Por tanto, este es el tiempo, hermanos, el tiempo de salvación, el tiempo de conocer quién es Cristo, quién es el Salvador. Vamos a entonar un himno que refleja esa bendición de Dios, que una noche, según la Escritura, Jesús vino a este mundo. Ángeles y pastores tuvieron esta experiencia de un culto, una adoración al Señor Dios de las alturas. Himno 139, Santa la Noche. Himno 139. Con este himno, nos ponemos de pie. Con este himno, alabamos a nuestro Señor, alabamos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén. Lucas 1:35 nos dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Las alabanzas, la adoración es parte de nuestra vida como cristianos, es parte de nuestro ser como creyentes, porque sabemos que al que cantamos, al que alabamos, al que adoramos, no es a una persona, no es a un ser humano, sino es al Rey de Reyes, a Jesucristo, el que murió, pero que también resucitó. Maravilloso amor de Dios. La gracia de Dios es grande, es abundante, que hasta este tiempo, año 2025, Dios sigue mostrando su fidelidad, Dios sigue mostrando de su gracia. Vamos a continuar con la alabanza al Señor a través de una participación y voy a dar lugar al hermano Odilón Bautista Martínez, acompañado de los niños párvulos de la iglesia local, con una participación instrumental. Suenan las campanas, el segundo, Noche de Paz, y el tercero, campanas navideñas.
¿Cómo ven a los pequeños? ¿Les gustó o no les gustó? Se ha batallado mucho para darles clases, pero vean el esfuerzo. Medio año para 3 canciones. La perseverancia es mucho el trabajo. Como vieron, anduve viniendo cada mes, cada 2 meses. Yo les motivo, qué bueno que veo mucha gente, muchos hermanos de varios lugares. La idea es hacer una escuela aquí, porque ya los jóvenes ya crecieron y ya tienen responsabilidades y no pueden. Siempre el pretexto dicen que tengo trabajo, que tengo no sé qué, y quién sabe cuándo, que a Monterrey, que a Guadalajara, a Estados Unidos, quién sabe. Pero los niños ya saben, ya vieron que sí se puede. Los papás que se acercaron conmigo ya compraron los instrumentos. La mayoría son de su servidor. Se invierte mucho, papás. Para que ustedes vean esto tienen que invertir. O sea, no le midan, no le piensen, cómprele. ¿Cómo si le compra celular? ¿Cómo si le compra juguetes? Y bueno, esa es la idea, y que lleven en oración este gran ministerio, muy difícil, extremadamente difícil. Se requiere tiempo, sobre todo para viajar, venir hasta aquí. Para los que no saben, yo radico en Tulancingo, Hidalgo, y bueno, hay mucho que trabajar. Se dan cuenta, también estamos antes de que se me olvide, si quiere ver la transmisión, estamos transmitiendo, estamos totalmente en vivo, ya estuvimos captando ahí quién se está durmiendo,
Hay 3 cámaras, casi no se ven. Y ya, busquen las cámaras, ahí están, hay 3 ángulos, ya estuvimos haciendo zoom a los que están durmiendo. Ahí búsquense, se llama Odi Radio, de una vez búsquenlo para que saluden o a hermanos que estén fuera de México o en otros estados, así como se oye, Odi Radio, con todo y con I latina. Ahí estamos con la ayuda del pastor Garay, ahí está asistiéndome en audio y video. Entonces, a ver, como hace rato les dijeron que levante la mano, ¿quiénes van a orar por este ministerio infantil? A ver, quiero ver quiénes se comprometen a orar por sus hijos. A ver, levante la mano. Mira, no todos van a orar, ¿eh? ¿No les gusta la oración o qué? ¿O no se alcanzan a entender, hermano? ¿Quiénes se comprometen a orar por su descendencia? A ver. A lo mejor ya no tiene descendencia, pero por su vecino, por su vecina, por sus hijos, por sus nietos, mira allá. De verdad, si desde chiquito no les inculcamos estas habilidades en la música, de grande menos. Son inquietos y todo, es normal. Bueno, yo soy maestro, les tengo un poco de paciencia. Y eso me ayuda. Yo soy de profesión licenciado en educación especial, pero también en educación artística. Y entonces, y tengo temor de Dios porque a cada uno nos dio un talento. ¿Y qué le voy a dar? ¿Qué cuentas le voy a dar cuando me diga? ¿Y el talento que te di, a cuántos le enseñaste? Y otro talento que han descuidado mucho siempre, y para eso disco rayado. ¿Qué pasó con el náhuatl? ¿Por qué no cantaron en náhuatl? Les voy a regañar las del coro. En Monterrey sí cantamos en náhuatl, y con gente que no habla náhuatl, de Tabasco, de Chiapas, y deberíamos de cantar congregacionalmente en náhuatl, pastor, ahí anótele. Ese es otro proyecto que también quiero hacer. Voy a estar grabando, bueno, ya lo he hecho siempre, para los que siguen mi página, yo canto en náhuatl. Me dedico a traducir cantos, viejitos y nuevos. Entonces, amados hermanos, les invito a que oremos, sobre todo por su niñez. Si a alguien le interesa información, yo voy a estar aquí en la semana, acérquese conmigo. Le puedo hacer una prueba si su hijo tiene habilidad para la música o no. Y ya vieron, aunque sea mucho tiempo, ellos logran aprender. ¿Sí, amados hermanos? ¿O ya están durmiendo? Se quedan pensando. Esa es la invitación, hermanos, que lleven en oración el ministerio infantil. Ya la vez pasada decía, si la iglesia son más aproximada de 130 por familia, 130 niños mínimo si tuviera un niño, pero no tienen un niño en familia. ¿Cuántos niños tienen? 3, 4. Más de 300 niños hubiera aquí. Todos los salones no fueron suficientes. Pero bueno, lleven en oración este ministerio y yo les invito, yo estoy dispuesto a apoyar. Y también oren por su servidor, porque parece fácil, pero no es así, hermanos. Se batalla mucho. Mucho se batalla. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a continuar ahora con otra participación a cargo del coro de la iglesia, a través de la hermana Damaris como directora de este coro.
Tenemos un gran tesoro, el poder de la luz y la esperanza en nuestros corazones. Pero a veces somos como vasijas de barro, frágiles y quebradizas. Aún así, estamos llenos de su poder extraordinario para que todos sepan que en nuestra debilidad, nuestra fuerza viene de Dios y no de nosotros mismos. Podemos estar atribulados por todos lados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero nunca desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque hemos recibido la bendición más grande, un Salvador que es Dios mismo. Dios nos ha bendecido tanto, ¿verdad? Nos ha llenado de su luz para guiarnos, de esperanza para sostenernos en los tiempos difíciles, de salvación para liberarnos de las cadenas del pecado
e incluso de vida eterna para cuando termine nuestro tiempo en la tierra. Por eso celebramos el nacimiento de Jesucristo, porque fue Él quien vino a morir como pago por nuestros pecados y luego resucitó para darnos vida. Ahora podemos vivir y morir en paz, porque ese mismo poder que Dios usó para levantar a su Hijo está obrando en nosotros. Así que cantemos, alabémoslo con gozo, proclamemos sus bendiciones esta noche, por siempre y para siempre. Para darnos vida su nombre.
Toda la gloria, toda la honra es para el Señor. Ciertamente Dios se merece lo mejor de nosotros. Dios se merece todo lo que nosotros somos. Y es menester de cada cristiano, cada creyente, perfeccionarse cada día más en la gracia y en el conocimiento de Dios. Así con estos cánticos que se han entonado, continuamos con participaciones y vamos a estar atentos a una obra presentada por los niños de la iglesia local, titulado El nacimiento de Jesús. Después de esto, se preparan también los jóvenes con su participación. No sabemos nosotros como personas, en ese tiempo que vivimos, 2025, ya casi terminando el año para iniciar el año 2026, no sabemos realmente cómo sucedió exactamente el nacimiento de Jesús. Solamente como personas que vivimos en ese tiempo que Dios nos ha dado imaginación, creemos, imaginamos la manera en cómo Cristo llegó. Ciertamente la Escritura nos da un relato, pero no es algo amplio, pero tenemos una luz acerca de cómo fue que nació Jesucristo, cómo nació nuestro Salvador. Y ciertamente, como muchos ya conocen la historia, han leído la Escritura, su nacimiento no fue de una manera excepcional, es decir, en un palacio, en una cuna de oro, sino mayormente Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata, llegó a demostrar humildad como persona, como ser humano en este mundo. Todos buscan gloria, todos buscan ser reconocidos, pero Cristo demostró la importancia de la humildad. Adelante.
Y empiezo. ¿Qué es? Sí. Me dices hasta. Hace mucho tiempo vivía en Nazaret un hombre carpintero llamado José y su esposa María. Ella estaba embarazada. María y José sabían que el bebé que iba a nacer era el Hijo de Dios y que se llamaría Jesús, que significa el Dios que salva, porque un ángel se los había dicho a los dos. Pasaron 9 meses y los dos tuvieron que viajar a Belén, la ciudad donde José nació, cumpliendo así una nueva ley del emperador romano. José, él estaba muy preocupado porque el viaje era muy largo y el bebé estaba a punto de nacer. Pero aún así, ellos emprendieron un viaje desde Nazaret hasta Belén. María, ¿estás muy cansada? Sí, el camino a Belén está muy largo y el bebé ya va a nacer. Busquemos un lugar donde descansar. Buenas tardes, ¿hay lugar para nosotros? Lo siento, no hay lugar para ustedes. Sigamos buscando. José no se rindió. Sabía que pronto Dios los ayudaría a encontrar un lugar para el nacimiento de su pequeño bebé. Entonces, José decidió buscar un poco más. Ellos caminaron y caminaron largas horas. Después, nuevamente llegan a otro lugar. Y José decide tocar otra puerta, esperando encontrar una posada. José tocó la puerta y preguntó: Buenas noches, ¿hay lugar para nosotros? Lo siento, la casa está llena. Oh, pero cerca hay un establo donde pueden descansar. Muchas gracias. Ambos se quedaron en ese humilde establo y esa misma noche nació el bebé Jesús y María lo colocó en un pesebre. Cerca del establo estaban unos pastores que cuidaban de sus rebaños y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de gran esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, sorprendidos por este mensaje, dijeron:
Vamos a Belén a ver esto que ha sucedido. Llegando al lugar, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre y glorificaron y alabaron a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. De esta manera se cumplió lo que el profeta Miqueas dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Esta noche, hermanos, hermanas, hemos visto solo una historia, una representación de una historia. Hemos sido testigos del amor de Dios hecho vida. Jesús nació en humildad para enseñarnos que la grandeza no está en lo material, sino en un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Él nació en un pesebre hace más de 2000 años, pero hoy Él desea nacer en tu corazón. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Si aún no has aceptado a Jesús en tu vida, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida, que es dejar entrar a Jesús en tu corazón. Yo soy. No.
una participación más. Vamos a estar atentos al coro infantil de la iglesia, por el cual vamos a estar atentos al mensaje que contiene estos cantos. Hermanos, los niños, adelante, párvulos. Pobrecita de la niña. Ay. Me da miedo su mirada. Ay, se tiene una cama la güey. ¿Qué tiene? Es el mundo paz. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Las buenas nuevas un ángel dio en Belén a pastores que encontró su vigilia
río que trajo esperanza, cual la luz de la estrella brillar. Esa luz que brilla por siempre, brillará en nuestro corazón. Es Navidad. Hermanos, Segunda de Corintios 7, un texto muy conocido, dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En este momento, hermanos, vamos a participar también de una alabanza, una adoración a través de nuestras ofrendas. Reconocemos que todo es de Dios y ciertamente la obra de Dios se lleva a cabo a través de lo que Dios nos ha brindado, nos ha dado como bendiciones. De manera que vamos a ofrendar en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Pido a los hermanos diáconos que pasen acá al frente para orar antes de levantar la ofrenda.
Y mientras se recogen las ofrendas, vamos a entonar unas alabanzas. El primero está en nuestros himnarios, titulado Mi ofrenda doy, y el segundo, en el nombre de Jesús.
quienes participaron en esta ofrenda, Padre, que sea usado solamente para tu santo reino, Señor. Gracias, Padre, y a aquellos que no pudieron hacerlo, tú les des otra oportunidad de hacerlo, ya que con esto también te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como iglesia local, nos sentimos halagados por la presencia de todos los visitantes. Agradecemos a Dios por la respuesta a la invitación que se les hizo y estamos contentos, estamos gozosos de poder compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado a través de su palabra y poder también unirnos en alabanza, en adoración, juntamente con todo el pueblo de Dios. Confiamos en que Dios, en su gracia y en su buena voluntad, les bendecirá y les seguirá bendiciendo. Sean bienvenidos todos. Ese es el templo, la iglesia, y voy a dar lugar también a mi hermano Juvencio, como diácono de iglesia, que nos dé también palabras de bienvenida para todos ustedes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Estamos de fiesta, nos gozamos en el Señor, aunque sea un poquito tarde, pero estamos contentos, alegres, alabando a nuestro Dios a través de las participaciones de todos los que han pasado aquí alabando a nuestro Dios. Estamos contentos porque ciertamente es un gran regalo que Dios nos ha dado al mandar a su Hijo unigénito en esta tierra a nacer, por la gran misericordia que tiene nuestro Dios para darnos la salvación. Gracias damos a cada uno de ustedes, a las diferentes iglesias. Tenemos a la iglesia de Santísima Trinidad. Le damos la bienvenida, saludamos a todos ustedes. También nos sentimos contentos, gozosos, al estar aquí juntamente, como dice su palabra. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos todos contentos, alabando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios, porque solamente es el único digno de merecer toda honra y toda gloria. Lleven un saludo, una bienvenida, sean todos bienvenidos a la Santísima Trinidad de Chapulcanito, igualmente la Santísima Trinidad de Frijolillo, que nos acompañaron, hicieron caso al llamado, a la invitación que se les hizo, y igualmente nos sentimos contentos como iglesia aquí con nosotros. Igualmente tenemos la congregación Príncipe de Paz de Tianguispicula. Igualmente se encuentran con nosotros, son bienvenidos a cada uno de ustedes. Igualmente tenemos familia de la misión de Cojolapa aquí con nosotros. También Dios los bendiga, Dios los siga fortaleciendo en la fe, que sigan adelante para que un día también nos gocemos cuando haya una iglesia en aquella congregación. Que Dios los bendiga. Igualmente tenemos aquí con nosotros a nuestro pastor Jorge, local de este pueblo, está con nosotros y le damos la bienvenida. Reciba muchos saludos por parte de la iglesia ya que está igualmente con nosotros. Tenemos igualmente al pastor Roberto Hernández Cruz de Tuxpan, Veracruz. Bienvenido, que Dios lo siga bendiciendo. Tenemos igualmente a nuestro hermano Elías
Magno de Tantoyuca, Veracruz, quien nos acompaña en esta fiesta, en esta noche, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente saludamos a todas las iglesias de aquí, de este pueblo, de diferentes denominaciones. Les agradecemos por su presencia y que Dios los siga bendiciendo. Son bienvenidos todos ustedes y todas las familias quienes hoy día están con nosotros, se concentraron en este lugar para glorificar a nuestro Dios. A familias que han venido de México, Monterrey, Guadalajara, otras partes de las ciudades, son bienvenidos y que tengan un buen viaje cuando ustedes viajaron y están con sus familias. Que Dios los siga bendiciendo en todo tiempo, en su estancia, que estén con sus familias. Dios los bendiga y que el Señor siempre está con ustedes, como dice el mensaje. El Señor nunca nos dejará solos, sino que siempre Él estará con nosotros. Estará todos los días hasta el fin del mundo. Lleven un mensaje en cada uno de nosotros, el mensaje que nos trajo, un mensaje de salvación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y vamos a entonar un canto, el canto 426, la primera estrofa y el coro. Un bronco. Bendiga. Bien, hermanos, tomen su asiento. Vamos a continuar con las participaciones. Ya casi vamos finalizando, hermanos. Pero como bien se dijo, estamos contentos de tenerles entre nosotros y vamos a presenciar la participación de niños párvulos con una recitación, Estrellitas de Navidad. Adelante. Voy a decir. Somos estrellas de la Navidad, siempre en el mundo queremos brillar. Yo soy la estrella de la paz, porque Jesús vino a dar
paz a todos los hombres. Yo soy la estrella de la fe, porque el justo vivirá por la fe. Yo soy la estrella de la esperanza, porque Jesús es nuestra esperanza. Yo soy la estrella de la alegría porque Jesús es nuestra alegría. ¿Por qué te trabaste? Yo soy la estrella de la alegría porque me llena el corazón de alegría. Yo soy la estrella de la alegría porque Jesús me llena el corazón de alegría. Yo soy la estrella de Belén que los mayos ya ve a Jesús. Yo soy la estrella de Jesús. Yo soy la estrella del amor porque Dios es amor. Somos estrellas de la Navidad. Siempre en el mundo queremos brillar. Brilla en esta Navidad. Dile a la humanidad que a la tierra hoy llegó Cristo nuestro Salvador. Brilla en esta Navidad. Dile a la humanidad que a la tierra hoy llegó Cristo nuestro Salvador. Hermanos, si algún hermano desea participar, ese es el momento. Si alguno tiene intenciones, tiene deseos de tomar una participación delante del pueblo de Dios, adelante, hermanos. Bien, continuamos, hermanos, con los avisos. Como iglesia local, también queremos compartir de un obsequio, por lo que al final del culto, al final de este tiempo de alabanza, adoración, con cuidado, despacio, tengan paciencia, despacio van saliendo. Los hermanos allá afuera van a estar para darles un obsequio por este día como gratitud y al mismo tiempo como
compartir la bendición que Dios nos da. Tengan paciencia, hermanos, al salir, no salgan como quieran, se pueden lastimar. Bueno, ese es el aviso, hermano, no sé si hay algún otro aviso. Los que están allá afuera, al final, bueno, ya cuando vamos terminados, por favor, pasen acá adentro para que se pueda llevar a cabo esta entrega, la entrega del obsequio. Muy bien. Vamos a ir finalizando, hermanos. Vamos a orar ya para finalizar. Posteriormente, vamos a entonar el himno 133 de su himnario, Noche de Paz, como un himno tradicional en estos tiempos, el 133. Antes, el coro de la iglesia va a tomar participación para cantar el himno 133, Noche de Paz, en náhuatl, en el idioma náhuatl. Así que antes, hermanos, vamos a orar. Nos ponemos de pie y oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre, por la bendición y por la oportunidad que nos has dado de poder estar en este lugar, de poder alabar tu nombre, glorificarte, Señor. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, todo es a tu nombre, Señor. Todo es para ti, de manera que cada uno de los que han tomado participación, Señor, en este tiempo, todos, Señor, podamos estar con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, que es de entregarnos como ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Gracias te damos, Señor, por la bendición y por la oportunidad que nos diste de poder alabarte y glorificarte, entonando estas alabanzas, himnos, escuchando las participaciones de los niños, jóvenes, la iglesia, y así también, Padre, rogamos que tu palabra expuesta sea de bendición, sea de fortaleza, sea de ayuda, Padre, que la palabra, tu palabra, Señor, guíe, consuele, fortalezca a cada uno de los presentes. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has permitido realizar. Rogamos, Padre, que recibas toda adoración como un olor grato delante de tu presencia. Y una vez más rogamos, Señor, que tú seas glorificado, honrado en todo lo que se ha realizado en ese tiempo. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Padre y la participación del Santo y Divino Espíritu sean cada uno de vosotros y sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. La iglesia puede tomar su lugar. En cuanto terminemos de cantar el himno en náhuatl, todos nos ponemos de pie y entonamos este canto con mucho gozo.
pues de esta manera hemos concluido este culto de acción de gracias a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y pues feliz Navidad. Vamos a pedirle que pasen. También saludamos a los que nos están mirando a través de la transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos desde la distancia. Que el Señor bendiga sus vidas, que también pasen una feliz Navidad y les enviamos saludos hasta donde ustedes se encuentran. Que el Señor sea bendiciéndoles grandemente. Gracias a todos ustedes. La Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, pues les agradece a cada uno de ustedes el haber asistido. Que el Señor siga bendiciéndoles. Y pues les animamos y les invitamos a aquellos que no se congregan a ninguna iglesia, y aquí la iglesia Getsemaní tiene sus puertas abiertas los días domingos a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y muchas felicidades.